El desaliento no siempre entra gritando, a veces entra en silencio, se siente en el alma, apaga la oración, enfría la obediencia y te convence de que ya no vale la pena intentarlo. No te dice de inmediato abandona a Dios, te dice algo más sutil: ¿para qué seguir? ¿Para qué luchar contra ese pecado si siempre vuelves a caer? ¿Para qué leer la Biblia si tu corazón sigue seco? ¿Para qué servir en la iglesia si nadie lo nota? ¿Para qué hablar del evangelio si el mundo parece cada vez más endurecido? Y cuando esa voz se instala, el creyente no necesariamente deja de creer con la boca, pero empieza a vivir como si la esperanza hubiera perdido fuerza. El desaliento es peligroso porque paraliza sin parecer rebeldía. No siempre produce escándalo, a veces produce inercia. La persona sigue asistiendo, sigue escuchando, sigue haciendo lo mínimo, pero por dentro ha dejado de esperar. Su obediencia se vuelve pesada, su servicio se vuelve mecánico. Su mirada se concentra tanto en lo pequeño de sus fuerzas, lo lento del fruto, lo grande de los obstáculos y lo pobre de los resultados, que Dios comienza a parecer pequeño ante sus ojos. Y cuando Dios parece pequeño, todo deber cristiano parece imposible. Por eso necesitamos escuchar con cuidado la palabra que Dios dio por medio del profeta Ageo. El pueblo había regresado del exilio con una tarea clara: reconstruir el templo, restaurar el lugar que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, volver a ordenar la vida nacional alrededor de la gloria del Señor. Al principio hubo ánimo, movimiento, entusiasmo, pero el entusiasmo inicial no siempre revela perseverancia. Con el tiempo, el pueblo abandonó la obra, se enredó en sus propios asuntos, atendió sus casas, sus prioridades, sus comodidades, y el templo permaneció en ruinas. Esto ya había sido una acusación seria. Ellos habían puesto sus intereses por encima de la gloria de Dios, pero Dios en su gracia no los dejó hundirse en esa negligencia espiritual. Les envió su palabra, despertó el espíritu de los líderes, despertó al remanente, y el pueblo respondió, volvieron a trabajar, la obediencia se reactivó. Parecía que el problema estaba resuelto, pero muchas veces cuando un creyente empieza de nuevo a obedecer, surge otra prueba más profunda. No solo la tentación de abandonar por comodidad, sino la tentación de desanimarse porque lo que está haciendo parece demasiado pequeño. Los ancianos del pueblo recordaban el templo de Salomón. Habían visto o habían escuchado muy de cerca la magnificencia de aquella casa antigua. Recordaban una gloria que ya no estaba. Recordaban grandeza, esplendor, abundancia, una estructura que parecía digna del nombre del Señor. Y ahora miraban el nuevo proyecto, los cimientos humildes, los recursos limitados, la fragilidad del pueblo, y lloraban. Los jóvenes se alegraban porque la obra había comenzado. Los mayores lloraban porque lo que veían les parecía una sombra débil del pasado. Aquí hay una herida que muchos creyentes conocen. Comparas lo que estás haciendo ahora con lo que imaginabas que harías. Comparas tu iglesia con otra época. Comparas tu vida espiritual actual con años en que sentías más fervor. Comparas tu servicio escondido con ministerios visibles. Comparas tus fuerzas reales con tus ideales. Comparas el pequeño fruto que ves con la grandeza que anhelas. Y sin darte cuenta, la comparación se vuelve una cárcel. Ya no obedeces con gozo porque todo te parece insuficiente. La nostalgia puede parecer inocente, pero puede convertirse en una forma de incredulidad. No porque recordar el pasado sea malo. Debemos recordar las misericordias de Dios con gratitud. Pero una cosa es recordar para adorar y otra es recordar para despreciar el presente. La nostalgia pecaminosa embellece el pasado, exagera sus glorias, olvida sus inmadureces, borra sus errores y luego usa esa versión editada de la historia para condenar lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. Así el corazón termina diciendo, como esto no se parece a lo que antes fue, no vale la pena. Dios no responde al desaliento del pueblo con halagos vacíos. No les dice, no se preocupen, este templo se ve igual de impresionante. No les pide fingir, no les manda negar la realidad. Al contrario, les pregunta, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? En otras palabras, Dios saca el problema a la luz,
Sí, lo que ven es pequeño. Sí, no tiene la magnificencia anterior. Sí, sus recursos son limitados. Sí, la comparación duele. Pero la realidad difícil no es razón suficiente para abandonar la obediencia. Aquí aprendemos algo esencial. Evitar la realidad no cura el desaliento. Hay creyentes que piensan que tener fe significa no mirar los obstáculos. Pero la fe bíblica no es ceguera voluntaria. La fe mira la debilidad de frente y luego mira a Dios por encima de ella. La fe no dice no hay problema, dice el problema es real, pero Dios es mayor. La fe no niega que el templo parezca pequeño. Afirma que la obra de Dios no depende de que el templo impresione a los ojos humanos. Este es el punto donde debemos examinarnos. ¿Qué realidad te está desanimando? ¿La lentitud de tu crecimiento espiritual? ¿La falta de fruto en tu familia? ¿Una iglesia que parece débil? ¿Un servicio que nadie agradece? ¿Una lucha contra el pecado que parece interminable? ¿Una cultura que se burla de todo lo santo? ¿Una etapa de la vida donde tus fuerzas ya no son las de antes? No metas la cabeza en la arena, mira la realidad. Nómbrala delante de Dios, pero no le permitas convertirse en el intérprete final de tu obediencia. Dios no le dijo al pueblo, esperen hasta sentirse fuertes. Les dijo, esfuércense, trabajen y no teman. Pero esa orden no estaba basada en optimismo humano. No era una frase motivacional para levantar el ánimo por unos minutos. La razón era infinitamente más profunda. Yo estoy con vosotros. Allí está la diferencia entre una obediencia que se derrumba y una obediencia que persevera. No el tamaño de nuestros recursos, no la grandeza visible de nuestra obra, no la comparación con el pasado, la presencia de Dios. La palabra de Dios al pueblo desalentado no fue esperen a que todo mejore. Tampoco fue cierren los ojos y hagan como si el templo fuera impresionante. Dios no los llamó a fingir grandeza, los llamó a obedecer en medio de la pequeñez. Les dijo, esfuérzate Zorobabel, esfuérzate Josué, esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, y trabajen. Pero inmediatamente puso debajo de esa orden la única base capaz de sostenerla, porque yo estoy con vosotros. Esta es una diferencia fundamental entre el aliento bíblico y el entusiasmo humano. El entusiasmo humano dice, tú puedes, eres fuerte, tienes potencial, confía en ti mismo. La palabra de Dios dice algo mucho más humillante y mucho más sólido. Tú eres débil, tus recursos son limitados, la obra parece pequeña, tus fuerzas no bastan, pero yo estoy contigo. El consuelo cristiano no nace de agrandar nuestra autoestima, sino de recordar la presencia del Dios Todopoderoso en medio de un pueblo frágil. El problema del pueblo no era que no viera los obstáculos, el problema era que veía los obstáculos más grandes que Dios. Esa es una enfermedad muy común en el alma. Magnificamos la dificultad y minimizamos al Señor. El pecado parece invencible. La familia parece imposible, la iglesia parece demasiado débil, la cultura parece demasiado agresiva, el servicio parece demasiado pequeño, la tarea parece demasiado lenta, y sin darnos cuenta, hemos construido una teología práctica donde los obstáculos son enormes y Dios es apenas una idea que repetimos en los cultos. Debemos preguntarnos con seriedad, ¿qué estás magnificando ahora mismo? ¿Tu cansancio más que la gracia de Dios? ¿Tu falta de dones más que la presencia del Espíritu? ¿La ingratitud de otros más que la aprobación del Señor? ¿La decadencia del mundo más que la promesa de Cristo de edificar su iglesia? ¿Tu pasado más que la misericordia presente? La forma en que interpretas tus dificultades revela qué tan grande es Dios en tu conciencia, no en tu doctrina escrita, sino en tu fe real. Dios dice, esfuércense, trabajen, no teman. Esto implica responsabilidad. La presencia de Dios no es una excusa para la pasividad. El pueblo no debía sentarse a contemplar la promesa mientras las piedras seguían tiradas. Debían levantarse, cargar, construir, perseverar, obedecer. Hay creyentes que confunden dependencia con inactividad. Dicen, si Dios quiere, Él lo hará, mientras evaden el deber que tienen delante. Pero la fe verdadera no usa la soberanía de Dios como almohada para la negligencia. La fe trabaja porque Dios está presente. Al mismo tiempo, esa responsabilidad debe ser dependiente. No trabajamos como si el resultado descansara finalmente sobre nuestros hombros. No obedecemos como si la obra de Dios dependiera de nuestra inteligencia, nuestra energía, nuestra creatividad o nuestra personalidad. Hacemos lo que debemos hacer, pero reconociendo que si Dios no obra, nuestra labor es estéril.
Responsabilidad sin dependencia produce orgullo o agotamiento. Dependencia sin responsabilidad produce pereza espiritual. La vida cristiana bíblica une ambas cosas. Trabaja porque Dios manda. Depende porque solo Dios puede dar fruto. Esto toca áreas muy concretas. Si estás luchando contra un pecado, no digas simplemente Dios tendrá que cambiarme algún día mientras sigues alimentando aquello que te destruye. Esfuérzate, trabaja, no temas porque Dios está contigo. Toma medidas, corta provisiones para la carne, confiesa, busca ayuda, abre la palabra, ora, resiste, pero no lo hagas confiando en tu disciplina como si fueras tu propio Salvador. Hazlo dependiendo del Espíritu que mora en los hijos de Dios. Si estás sirviendo en la iglesia y te sientes cansado, no concluyas que todo es inútil porque nadie lo nota. Esfuérzate, trabaja, no temas, porque Dios está contigo. Si enseñas a niños, si visitas enfermos, si llamas a un hermano ausente, si oras por otros, si limpias, si disipulas, si consuelas, si sostienes una obra escondida, no midas su valor por el aplauso inmediato. Pero tampoco abandones tu lugar por autocompasión. La presencia de Dios convierte la labor pequeña en servicio santo. Si eres padre o madre y estás desalentado por la lentitud del fruto en tus hijos, no te rindas a la desesperanza. Esfuérzate, trabaja, no temas. Sigue enseñando, corrigiendo, confesando tus propios pecados, modelando arrepentimiento, orando, hablando del evangelio, mostrando paciencia. No puedes regenerar a tus hijos. No puedes producir fe salvadora en sus corazones. Pero sí puedes ser fiel en lo que Dios te mandó, confiando en que Él obra donde tú no puedes entrar. La promesa que Dios recuerda por medio de Hageo no era nueva. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Dios les está diciendo: yo no he abandonado mi pacto. Mi presencia no depende de que el edificio parezca glorioso ante sus ojos. Yo sigo en medio de ustedes. ¡Qué misericordia! El pueblo había sido negligente, egoísta y desordenado en sus prioridades, pero Dios no los estaba llamando desde lejos como un patrón frío. Los estaba levantando con la seguridad de su presencia. Y nosotros bajo el nuevo pacto tenemos una razón aún mayor para no hundirnos en el desaliento. Cristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Somos templo de Dios. No estamos edificando una obra humana abandonada a nuestras fuerzas. El Señor está en nosotros y con nosotros. ¿Significa eso que nunca habrá cansancio? No. ¿Significa que nunca lloraremos? No. ¿Significa que nunca nos sentiremos pequeños? Tampoco. Significa que nuestra pequeñez no tiene la última palabra. Mira otra vez tu desaliento, pero míralo delante de la presencia de Dios. Sí, eres débil. Sí, tus recursos son limitados. Sí, la obra parece lenta. Sí, hay obstáculos reales. Pero el Señor está contigo. No para alimentar una fantasía de grandeza personal, sino para sostenerte en obediencia humilde. No necesitas fingir que eres fuerte, necesitas recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así que levántate, no porque te sientas suficiente, sino porque Dios es suficiente. Trabaja, no porque todo parezca prometedor, sino porque el Señor lo mandó. No temas. No porque no haya razones humanas para temer, sino porque ninguna razón humana es más grande que la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. El desaliento pierde fuerza cuando la fe vuelve a mirar la realidad principal. Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Pero Dios no solamente anima a su pueblo recordándole su presencia, también abre una ventana hacia el futuro, para que ellos puedan ver que su obediencia pequeña formaba parte de algo mucho más grande de lo que sus ojos podían medir. Esa es una de las razones por las que el desaliento se vuelve tan fuerte. No solo nos sentimos débiles, sino que además pensamos que lo que hacemos no tiene peso. Miramos una piedra, una conversación, una oración, una clase, una visita, una corrección, una hora de servicio y decimos: ¿qué importancia puede tener esto? El pueblo miraba aquel templo en construcción y veía insignificancia. Dios miraba la misma obra y veía una pieza dentro de su plan eterno de redención. Esa es la diferencia entre mirar por vista y mirar por fe. Por vista solo vemos recursos limitados, manos cansadas, estructuras humildes y resultados parciales.
Por fe entendemos que Dios toma obediencias pequeñas y las incorpora a propósitos que atraviesan generaciones, naciones, siglos y eternidad. Por eso el Señor dice una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa. El lenguaje es majestuoso. Dios está levantando los ojos de su pueblo. Ellos estaban atrapados en la comparación con el templo de Salomón. Dios los lleva por encima del pasado y por encima del presente para contemplar el futuro que Él mismo cumpliría. Esto nos enseña que el remedio contra el desaliento no es vivir mirando solo lo que tenemos delante. Si todo lo interpretas por lo visible, te vas a hundir. Si solo miras tu falta de recursos, tu cansancio, la lentitud de la obra, la frialdad de la cultura, la debilidad de la iglesia, la poca respuesta de algunos hermanos, terminarás concluyendo que no vale la pena. Necesitas mirar más lejos. Necesitas que la palabra de Dios ensanche tu horizonte. Necesitas recordar que la historia no está gobernada por lo que tus ojos alcanzan a ver, sino por el Dios que mueve cielos, tierra y naciones. La frase haré temblar en las Escrituras no es un adorno poético. Habla de la manifestación soberana de Dios. Cuando Dios desciende, la creación tiembla. Cuando Dios interviene, los poderes se sacuden. Cuando Dios decide cumplir su propósito, ningún reino humano puede resistirlo. Estos judíos se sentían pequeños bajo imperios, memorias rotas y recursos pobres. Pero el Señor de los ejércitos les recuerda que Él no está limitado por la plata, el oro, la política, la economía ni la grandeza humana. Mía es la plata y mío es el oro. No porque Él necesitara impresionar con riqueza, sino porque nada necesario para su obra está fuera de su dominio. Aquí hay una corrección para nuestro corazón. Nosotros vemos una iglesia débil y pensamos que el mundo es demasiado fuerte. Vemos gobiernos, ideologías, universidades, medios, sistemas culturales y movimientos anticristianos y nos sentimos como si la obra de Dios estuviera acorralada. Pero la historia no está en manos de los poderes visibles. El Señor de los ejércitos no está sentado ansioso viendo si su iglesia sobrevivirá. Cristo prometió edificarla y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La gloria postrera de aquella casa sería mayor que la primera. Esta promesa no podía entenderse simplemente en términos arquitectónicos. El segundo templo nunca superó al templo de Salomón en esplendor visible. No tenía la misma magnificencia, no tenía el arca del pacto, no descendió sobre él la gloria visible como en el primer templo. Y sin embargo Dios dijo que su gloria posterior sería mayor. ¿Cómo? Porque a ese templo vendría el verdadero templo. A esa historia humilde llegaría Jesucristo, el Hijo eterno de Dios hecho carne. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la gloria de Dios se manifestó de una manera infinitamente superior a cualquier nube sobre un edificio. Cristo es la presencia de Dios entre los hombres. Él es el lugar de encuentro entre Dios y pecadores. Él pudo decir, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo. Él pudo decir, uno mayor que el templo está aquí. Toda la arquitectura antigua apuntaba hacia Él. Todo sacrificio, todo altar, todo sacerdocio, todo lugar santo, toda promesa de presencia encontraba su cumplimiento en Cristo. Y Dios añade, en este lugar daré paz. Qué palabra tan preciosa. El templo hablaba de acceso a Dios, pero también recordaba que el pecado separa. Había sacrificios porque había culpa. Había sacerdotes porque el hombre no podía entrar por sí mismo. Había velo porque el camino no estaba plenamente abierto. Pero Cristo vino como nuestra paz. Por su sangre reconcilió a pecadores con Dios, derribó la pared de separación, abrió el camino, el lugar definitivo donde Dios da paz. No es una estructura de piedra, sino la persona y la obra de Jesucristo. Esto transforma la manera en que miramos nuestro servicio. Si Cristo es el verdadero templo, y si su iglesia es ahora el templo espiritual que Él está edificando con piedras vivas, entonces ninguna labor hecha para edificar a su pueblo es insignificante. Cuando hablas la verdad en amor a un hermano, cuando consuelas a un creyente abatido, cuando corriges con mansedumbre, cuando enseñas la palabra, cuando oras en secreto, cuando sirves sin aplauso,
cuando ayudas a otro a permanecer firme, estás participando en la edificación del templo de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No estás simplemente cumpliendo una tarea pequeña en una iglesia local. Estás siendo usado por Cristo en la obra que Él compró con su sangre. Puede parecer una piedra común, puede parecer una conversación olvidada, puede parecer una llamada telefónica sin importancia, puede parecer una clase sencilla, puede parecer una oración débil, pero Dios está tomando esos pequeños actos de obediencia y los está incorporando a la hermosura eterna de su iglesia. El desaliento dice: esto no vale. La fe responde: yo no veo todo lo que Dios está haciendo. El desaliento dice: soy demasiado pequeño. La fe responde: mi pequeñez no limita al Señor. El desaliento dice: nadie nota. La fe responde: Dios no olvida. El desaliento dice: no hay fruto. La fe responde: Dios da el crecimiento en su tiempo. Si esperamos entender plenamente la importancia de nuestra obediencia antes de obedecer, nunca seremos fieles. La fe obedece ahora porque confía en lo que Dios ha prometido revelar después. Así que no desprecias el día de las pequeñeces. No desprecies el servicio escondido. No desprecies la piedra que hoy cargas. No desprecies la palabra humilde que das. No desprecies el discipulado lento, la oración repetida, la enseñanza sencilla, la visita silenciosa, la corrección amorosa, el esfuerzo que parece invisible. Si está hecho en dependencia de Dios, por amor a Cristo y para el bien de su pueblo, es más grande de lo que tus ojos pueden ver. El Señor de los ejércitos sigue edificando y su gloria final será mayor que todo lo que ahora imaginamos. El desaliento se alimenta de una mentira muy concreta: que lo pequeño no importa. Y esa mentira ha detenido más obediencias que muchas persecuciones abiertas. Hay creyentes que no abandonan la fe por una crisis dramática, sino por una acumulación silenciosa de pensamientos. Lo que hago no cambia nada, mi servicio no pesa, mi oración no mueve nada, mi palabra no ayuda, mi presencia no edifica, mi esfuerzo no deja fruto. Y cuando el corazón cree eso, empieza a retirarse antes de que el cuerpo se haya ido. Pero la Escritura nos obliga a mirar la iglesia con otros ojos. La iglesia no es simplemente una organización religiosa que funciona mejor o peor según sus recursos visibles. No es un edificio de cemento, programas, horarios y actividades. La iglesia es el templo vivo de Dios, edificado sobre el fundamento apostólico y profético, siendo Cristo mismo la piedra angular. Eso significa que cuando sirves al pueblo de Dios, no estás trabajando en algo pasajero, estás participando por gracia en una obra eterna. Pablo dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa imagen es impresionante porque un templo de piedra, una vez construido, queda estático. Pero este templo crece. Crece cuando un pecador es convertido. Crece cuando un creyente es santificado. Crece cuando un hermano aprende a perseverar. Crece cuando una familia se ordena bajo la palabra. Crece cuando alguien abandona un pecado escondido. Crece cuando un miembro habla la verdad, enamora a otro miembro. Y Cristo usa esa palabra para pulir una piedra viva. Aquí está el punto que muchos no consideran. Dios no edifica su iglesia solamente por medio de grandes momentos visibles. También la edifica por medio de miles de pequeños actos de fidelidad que casi nadie registra. Una llamada a un hermano ausente. Una conversación honesta con alguien que se está enfriando. Una oración en secreto por un creyente débil. Una corrección hecha con lágrimas. Una clase preparada para niños que quizá nunca recordarán tu nombre. Un mensaje bíblico enviado en el momento exacto. Una visita que pareció sencilla pero sostuvo a alguien en una semana oscura. ¿Quién mide eso? Nosotros no. Y precisamente porque no podemos medirlo, tendemos a despreciarlo. Queremos ver resultados inmediatos, visibles, cuantificables. Queremos saber que nuestro esfuerzo produjo algo. Pero gran parte de la obra más importante de Dios ocurre en lugares que no aparecen en informes humanos. El Señor toma una palabra que tú dijiste con torpeza y la usa meses después en la conciencia de alguien. Toma una oración que tú olvidaste y la responde de una manera que nunca viste. Toma una exhortación privada y evita una caída pública. Toma un servicio escondido y fortalece el cuerpo. La iglesia es un cuerpo y el cuerpo crece cuando cada miembro realiza su función. No cuando unos pocos hacen todo mientras los demás observan. No cuando la vida cristiana se convierte en un espectáculo donde unos sirven y otros evalúan.
Cada miembro tiene algo que hacer. Cada miembro tiene dones, oportunidades, responsabilidades, relaciones, cargas y un lugar asignado por la providencia de Dios. Si tú perteneces a Cristo y formas parte de su iglesia, no eres una pieza decorativa. Eres llamado a edificar. Esto confronta la comodidad espiritual. Es fácil decir, los pastores deben hacerlo. Los pastores deben enseñar, cuidar, equipar y velar. Pero la obra del ministerio no pertenece solo a ellos. La Escritura enseña que los pastores equipan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso significa que tú no vienes a la iglesia solamente para recibir. Vienes a ser equipado para servir. Vienes a ser formado para hablar la verdad en amor. Vienes a participar en la edificación de otros. Y esto no requiere una plataforma. A veces la obsesión con lo visible nos impide valorar lo verdaderamente espiritual. Algunos piensan que si no enseñan públicamente no sirven. Si no tienen un cargo reconocido, no cuentan. Si nadie menciona su nombre, su labor no importa. Pero en el reino de Cristo, la fidelidad escondida no es inferior. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La mano no puede decir al pie, tu función no vale. Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y la salud del cuerpo depende de la actividad propia de cada miembro. Examina tu vida con honestidad. ¿Estás edificando a alguien? ¿Hay algún hermano por quien oras de manera concreta? ¿Hay alguien a quien animas a perseverar? ¿Alguien a quien ayudas a mirar a Cristo? ¿Alguien a quien has exhortado con mansedumbre para que no sea endurecido por el engaño del pecado? ¿O te has acostumbrado a ser un consumidor espiritual, presente físicamente pero ausente en la responsabilidad de amar activamente al cuerpo? Hebreos nos manda exhortarnos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Observa la seriedad de eso. Tu palabra fiel puede ser uno de los medios que Dios use para impedir que un hermano se endurezca. Tu silencio cómodo puede dejar a alguien avanzar solo hacia el peligro. No eres el Salvador, no eres el Espíritu Santo, no eres dueño de la conciencia de nadie. Pero si eres miembro del cuerpo y los miembros se cuidan unos a otros. El desaliento dice, mi parte es demasiado pequeña. La palabra responde, el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. El desaliento dice, nadie lo verá. La palabra responde, Dios no olvida vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. El desaliento dice, no sé si servirá de algo. La fe responde, Cristo está edificando su iglesia y Él usa medios humildes para producir frutos eternos. Un día veremos lo que ahora no vemos. Veremos cómo Dios usó pequeñas obediencias para sostener almas, corregir caminos, fortalecer fe, consolar heridas, despertar arrepentimiento y hermosear a su iglesia. Tal vez muchas cosas que hoy parecen grandes se quemarán como paja, y muchas cosas que hoy parecen pequeñas brillarán con una gloria que nos sorprenderá. Por eso no debemos vivir midiendo nuestra fidelidad con los ojos de esta era. Debemos servir mirando al día del Señor. Así que no te retires al pantano del desaliento. No esperes tener una función espectacular para obedecer. No desprecies la pequeña piedra que Dios puso en tus manos. Habla la verdad en amor, ora, sirve, exhorta, consuela, discípula, visita, enseña, da, persevera, hazlo con responsabilidad dependiente, sabiendo que no edificas por tu fuerza, sino por la gracia de Cristo obrando en ti. La iglesia que ahora parece débil será presentada gloriosa, y cada acto fiel, por pequeño que parezca, forma parte de esa obra que Cristo terminará. Hay otra razón por la que el desaliento pierde fuerza cuando miramos con fe. Lo que ahora parece débil no permanecerá débil para siempre. La iglesia que hoy se ve frágil, atacada, imperfecta, cansada, llena de miembros todavía en proceso de santificación, será presentada un día en gloria. Esa verdad no es poesía religiosa para aliviar emociones, es una promesa comprada por la sangre de Cristo. El Señor no está improvisando con su pueblo, está edificando una casa espiritual que tendrá la gloria de Dios. Ageo levanta los ojos del pueblo hacia un futuro que ellos no podían ver desde las ruinas. Ellos veían piedras humildes, Dios veía redención avanzando. Ellos veían un templo inferior, Dios veía una línea histórica que conduciría al Mesías.
Ellos veían escasez, Dios veía su gloria llenando la casa. Así también nosotros miramos a la iglesia y vemos debilidades reales, pecados que corregir, inmadureces que soportar, heridas que sanar, conflictos que resolver, miembros cansados, servidores agotados, creyentes lentos para aprender. Y el desaliento pregunta, ¿esto es todo? La fe responde, no, esto no es todo, esto es obra en proceso. Si pudieras ver ahora lo que Cristo hará finalmente con su iglesia, servirías con otro ánimo. Si pudieras ver al hermano que hoy te cuesta amar resplandeciendo como el sol en el reino del Padre, tal vez tendrías más paciencia. Si pudieras ver a esa hermana débil presentada sin mancha delante de la gloria de Dios, quizá no despreciarías tu pequeña palabra de ánimo. Si pudieras ver lo que una exhortación humilde puede producir en la eternidad, quizá no callarías tanto por comodidad. El problema es que vivimos mirando piedras en la cantera y olvidamos el templo terminado. La santificación de la iglesia muchas veces se parece a trabajo de cantera. Hay polvo, ruido, fricción, golpes, correcciones, paciencia, procesos lentos. Dios está puliendo piedras vivas y sorprendentemente usa otras piedras vivas para participar en esa obra. Nos pule por su palabra, por su espíritu, por las pruebas, por la disciplina, por la comunión, por exhortaciones, por consuelos, por conversaciones privadas, por ejemplos fieles. Nadie crece solo. El cristianismo aislado no es cristianismo bíblico. Somos cuerpo, familia, edificio, templo. Por eso una iglesia local no debe ser vista como un lugar donde simplemente evalúo si me gusta la predicación, la música, la organización o el ambiente. Debe ser vista como la comunidad concreta donde Dios me colocó para ser edificado y para edificar. Es muy fácil mirar la iglesia como consumidor, preguntar siempre qué recibo, qué me aportan, me atienden, me valoran, me satisfacen. Pero el amor cristiano pregunta también, ¿a quién debo servir? ¿A quién debo animar? ¿Qué piedra viva necesita hoy una palabra? ¿Qué carga puedo ayudar a llevar? ¿Dónde puedo usar el don que Dios me dio? Esto no elimina las fallas reales de la iglesia. La fe no requiere ingenuidad. Hay problemas que deben ser tratados, hay pecados que deben confrontarse, hay negligencias que deben corregirse, hay heridas que deben atenderse. Pero una cosa es trabajar por la edificación de la iglesia desde el amor a Cristo y otra es mirar constantemente al pueblo de Dios con cinismo, crítica, estéril y superioridad. Hay personas que dicen amar la pureza de la iglesia pero nunca cargan una piedra. Solo señalan el polvo, solo lamentan lo que falta, solo comparan con tiempos mejores. Esa no es fidelidad. Puede ser orgullo disfrazado de discernimiento. El pueblo de Ageo necesitaba dejar de llorar sobre la comparación y volver a trabajar bajo la promesa. Nosotros también. Tal vez tu iglesia no parece fuerte. Tal vez tu grupo pequeño no parece impresionante. Tal vez tu servicio no es visible. Tal vez la persona a quien estás discipulando avanza lentamente. Tal vez tus hijos no responden como quisieras. Tal vez tu esfuerzo parece repetitivo. Pero si Dios está presente, si su espíritu obra, si Cristo edifica, entonces nada hecho en obediencia por amor a Él es inútil. Aquí entra la esperanza escatológica. Hebreos toma la promesa de Ageo y la proyecta hacia el final, cuando Dios sacudirá lo movible para que permanezca lo inconmovible. Todo lo que hoy parece sólido pero no pertenece al reino de Cristo será removido. Imperios, ideologías, prestigios humanos, riquezas, sistemas anticristianos, glorias pasajeras, reputaciones fabricadas, seguridades terrenales, todo será sacudido. Pero el reino que recibimos es inconmovible. La iglesia comprada por Cristo permanecerá, el evangelio permanecerá, la gloria de Dios en su pueblo permanecerá. Entonces, ¿por qué vivir como si lo pasajero fuera más real que lo eterno? ¿Por qué desanimarnos hasta abandonar la obediencia cuando nuestro trabajo está conectado con un reino que no puede ser sacudido? El mundo puede burlarse, la cultura puede endurecerse. Las instituciones humanas pueden rebelarse contra Dios, la iglesia visible puede parecer pequeña, pero Cristo no perderá a su pueblo, no fracasará en su promesa, no dejará inconclusa su obra. Él presentará a su esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta esperanza debe producir gratitud y servicio. Hebreos dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Observe el orden.
No servimos para comprar el reino, servimos porque hemos recibido el reino. No trabajamos para que Dios nos acepte, trabajamos porque en Cristo hemos sido aceptados. No perseveramos para demostrar nuestra grandeza. Perseveramos porque el Dios de gracia nos ha incluido en algo más grande que nosotros mismos. Y si Dios ha prometido recompensar a un vaso de agua dado en el nombre de Cristo, ¿cómo podríamos pensar que nuestra labor escondida no importa? Los hombres olvidan, Dios no. La iglesia puede no notar, Dios ve. Tú mismo puedes olvidar una palabra que dijiste, una oración que hiciste, una visita que realizaste, una carga que ayudaste a llevar, pero Dios no pierde memoria. Él sabe cómo usa cada obediencia pequeña dentro de su propósito grande. Él sabe cómo cada golpe de cincel contribuye a la hermosura final del templo. Así que no sirvas mirando solo el presente, sirve mirando el día en que Cristo termine su obra. No ames a los hermanos solo por lo que ahora son, sino también por lo que serán en gloria. No midas tu obediencia por aplauso humano, sino por la fidelidad del Dios que prometió estar contigo. No permitas que la pequeñez visible te robe la grandeza invisible de la obra. El templo se está edificando. La gloria viene. El reino es inconmovible. Y el Señor que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces la pregunta ya no es si tenemos razones humanas para sentir desaliento. Claro que las tenemos. Vivimos en cuerpos débiles, en un mundo caído, en iglesias todavía imperfectas, sirviendo con recursos limitados, luchando contra pecados persistentes, enfrentando una cultura que muchas veces desprecia la verdad de Dios. La pregunta es otra: ¿vamos a permitir que esas realidades visibles gobiernen nuestra obediencia más que la promesa del Dios vivo? El pueblo de Ageo veía ruinas, comparación, escasez y pequeñez. Dios veía su presencia en medio de ellos, su espíritu sosteniendo la obra, su gloria futura llenando la casa y su propósito avanzando hacia Cristo. Nosotros también vemos mucho que puede abatirnos, pero la palabra nos obliga a levantar los ojos. No niega el polvo de la obra, nos muestra la gloria hacia la cual esa obra avanza. No niega nuestra debilidad, nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona precisamente allí. Por eso la exhortación sigue siendo necesaria. Esfuérzate, trabaja y no temas. No esperes a sentirte extraordinario. No esperes a que la iglesia parezca perfecta. No esperes a que el mundo sea favorable. No esperes a que todos agradezcan. No esperes a que desaparezcan todas tus luchas internas. La obediencia cristiana no se construye sobre condiciones ideales, se construye sobre la presencia fiel de Dios. Si Él está contigo, puedes levantarte otra vez. Si su espíritu mora en ti, puedes perseverar. Si Cristo edifica su iglesia, tu labor no es inútil. Pero escucha bien, no se trata de activismo vacío. No es trabajar para llenar una culpa, no es servir para demostrar que vales, no es agotarte intentando ser imprescindible, es responsabilidad dependiente. Haces lo que Dios manda, pero dependes de la gracia que Él provee. Hablas la verdad en amor, pero dependes del Espíritu para que esa palabra produzca fruto. Sirves a los hermanos, pero dependes de Cristo para sostenerte. Luchas contra el pecado, pero dependes del poder de Dios para vencer. Trabajas, pero sabes que sin Él nada puedes hacer. Esto debe liberar al creyente agotado. Tal vez has estado cargando una obra como si todo dependiera de ti. Te has frustrado porque no ves resultados. Te has amargado porque otros no responden como esperabas. Te has comparado con épocas, personas o ministerios y esa comparación te ha robado gozo. Vuelve a la verdad central. Dios no te llamó a ser el fundamento de su obra. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular. Cristo es el constructor. Tú eres siervo, miembro, piedra viva, instrumento en sus manos. También debe despertar al creyente pasivo. No puedes refugiarte en tu debilidad para justificar la negligencia. No puedes decir soy poca cosa y usar eso como excusa para enterrar tus dones. Sí, eres débil. Sí, eres limitado. Sí, necesitas gracia para todo. Pero el Dios Todopoderoso se glorifica usando vasos de barro. Si perteneces a Cristo, tienes algo que hacer en su cuerpo. Hay alguien a quien animar. Hay alguien por quien orar. Hay alguien a quien exhortar. Hay una carga que ayudar a llevar. Hay una verdad que hablar. Hay una obra pequeña que no debes despreciar.
Tal vez nadie vea tu fidelidad, tal vez tu nombre no será mencionado, tal vez tu servicio será olvidado por quienes se beneficiaron de él, pero Dios no olvida. El Señor ve el vaso de agua dado en su nombre, ve la oración secreta, ve la lágrima por un hermano, ve la palabra dicha con temor pero con amor, ve el esfuerzo de enseñar a un niño, ve la llamada hecha a alguien que se estaba enfriando, ve la paciencia con el creyente difícil. Ve la perseverancia cuando querías rendirte. Y nada de lo que es hecho por amor a Cristo se pierde. Mira hacia adelante. Un día todo lo movible será sacudido. Las glorias humanas caerán. Los reinos que parecían invencibles pasarán. Las agendas anticristianas serán deshechas. Las reputaciones infladas se evaporarán. Los aplausos del mundo se apagarán. Pero el reino de Cristo permanecerá. Su iglesia permanecerá, la obra hecha en él permanecerá. Y entonces veremos con claridad que muchos servicios pequeños, despreciados por los hombres, estaban siendo usados por Dios para edificar algo eterno. Ese día la iglesia no parecerá débil. La novia será presentada en gloria. Las piedras vivas estarán pulidas. Los santos resplandecerán en el reino de su Padre. Veremos, hermanos, que hoy nos parecen difíciles, transformados plenamente por la gracia. Veremos creyentes que hoy luchan con lágrimas libres de toda mancha. Veremos la sabiduría de Dios en procesos que ahora nos parecían lentos. Veremos que Cristo nunca perdió el control de su obra. Veremos que su promesa fue verdadera. Yo edificaré mi iglesia. Y si estás sin Cristo, entiende algo, no hay aliento duradero fuera de él. Puedes distraerte, entretenerte, trabajar, acumular, viajar, lograr metas, recibir aprobación humana, pero si no tienes paz con Dios, tu alma sigue en ruinas. Cristo es el verdadero templo, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Él es nuestra paz. Él murió por pecadores y resucitó para dar vida eterna. Ven a Él, no vengas con méritos, no vengas con excusas. Ven con arrepentimiento y fe. Solo en Cristo hay perdón, reconciliación y una esperanza que no puede ser sacudida. Y tú, hermano, hermana, sal del pantano del desaliento, no porque las cosas sean fáciles, sino porque Dios está contigo, no porque seas fuerte, sino porque su gracia es suficiente. No porque tu obra parezca grande, sino porque Cristo toma obediencias pequeñas y las incorpora a su propósito eterno. Esfuérzate, trabaja, no temas, sirve con gratitud, habla la verdad en amor. Usa tus dones, cuida a los santos, persevera en la oración, echa mano de la promesa. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, te haga apto en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en ti lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in this.
I've tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing